Buenas noches, qué maravillosa oportunidad encontrarnos en esta noche para continuar meditando en esto que hemos venido construyendo ya por varias semanas, de un cristianismo sin concesiones. Creo que a la iglesia le hace falta reflexionar sobre esto, un cristianismo sin concesiones. No habla de un cristianismo que no escucha, no habla de un cristianismo sin razones, no habla de un cristianismo con una fe ciega, todo lo contrario. Es tan contundente y tan clara su fe, es tan contundente y claro aquello en lo que cree, que lo lleva a estar firme y a cimentarse. Siempre con el amor que debe caracterizar al cristiano por aquellos que no piensan de manera igual, pero sí muy contundente en decir de que hay una verdad y la verdad está en Jesús. Y por eso hoy hemos hablado y queremos hablar de con E de exclusivo. Y si lo quiere completo, entonces Jesús se escribe con E de exclusivo. Eso es lo que hoy estaremos mirando en la vida del apóstol Pablo como una continuación de lo que venimos trabajando. Por favor, prepárese su café para que juntos estemos allí compartiendo, aprendiendo, dispuestos a aprender en estos 35-40 minutos que estaremos aquí compartiendo. Por favor, recuerde escribirnos por el chat. Será tan importante que usted nos regale un saludito y saber que nos está acompañando, lo valioso que es poder compartir. Aquí veo que algunos ya nos están escribiendo y me alegro de que estén allí conectados, de que estén. Todavía hay algunos que no nos han escrito, así que por favor regálenos un saludito, que es muy valioso para nosotros poder escucharles, poder leerles, poder compartir con ustedes una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza para aquellos que están a nuestro alrededor, para aquellos con los que quizá hemos venido caminando y que necesitan esa voz de esperanza o una expresión de oración por lo cual usted quiere que oremos. Allí esperamos que usted nos pueda compartir entonces y que juntos podamos estar allí al pie, revisando qué es el llamado del Señor y acompañándonos los unos a los otros. Le invito para que oremos, recuerde su café, imposible dejarlo de lado, un café que la escritura la estudiamos con un buen café. Qué delicioso acompañamiento un café. Allí mientras revisamos la escritura, analizamos, pensamos en la escritura, meditamos, rumiamos la escritura. Le invito para que se prepare el café y oramos. Señor, gracias por esta valiosa oportunidad que tú nos brindas una vez más de encontrarnos en este espacio que tú nos has regalado, Señor, para meditar en tu palabra, para reflexionar en lo que son los desafíos del siglo XXI, Señor, y la fe, cómo ha de mantenerse firme y aquellas razones por las cuales la fe ha de permanecer firme en sus creencias, firmes en sus postulados, firmes en su doctrina. Estamos pues en tus manos, Señor. Dirígenos y que sea tu gracia la que nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y les digo entonces, o les decía que estábamos en este camino de cristianismo sin concesiones. Es lo que hemos venido revisando por estos días. Bueno, ya llevamos varias semanas y vamos ya por meses revisando esto de cristianismo sin concesiones. Si usted no nos ha podido acompañar, por favor puede irse al canal de YouTube Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali y allí encontrará en la lista de difusión, en la lista de programas encontrará una serie que se llama Cristianismo sin concesiones. Y allí está todo lo que hemos trabajado. Y hoy nos corresponde este tema de exclusivo. ¿Sí? Jesús, para tenerlo completo, Jesús escribe con E de exclusivo. ¿Y de dónde es que hemos venido sacando esto? Siempre les traigo a colación el punto de partida que tenemos y es: no se amolden al mundo actual, no se conformen a este siglo, no se adapten a este mundo. Ese llamado de no amoldarse, no conformarse y no adaptarse. Ese es el llamado de parte del Señor. Y creo que Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, reitera ese llamado. ¿Cuáles son las buenas nuevas? En medio de un mundo en el que vivimos tantas tensiones y que hemos venido hablando en esta serie de los desafíos del cristianismo
en el siglo XXI. ¿Cuáles son las buenas noticias frente a ese llamado que nos hace el Señor en un mundo como el que vivimos hoy? Miren lo que dice Romanos, la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Mire lo que está diciendo la Escritura, el poder del Evangelio. Y por eso la contundencia. Y algo que debemos reconocer es que, lo decíamos hace 8 días, la iglesia ha sido tímida en la comunicación de esa expresión, de ese llamado, de ese evangelio que tiene poder para salvación. Y no solo una salvación eterna, de la cual está sin duda involucrada en esa salvación de la que habla el texto, pero también de una redención de la vida, un redimir la familia, un redimir la vida al presente, un sacar a ese ser humano de esa insatisfacción para comenzar a encontrarle ese propósito de vida, y ahora el propósito de vida enfocado en Dios, a la luz de nuestro diseñador, de quien nos hizo. Ya lo decíamos también en unos programas atrás de esta misma serie, en ese llamado que nos hace el Señor a permanecer fieles a Él. Es donde el ser humano encuentra ese propósito, ese sentido de vida. Y ese propósito de vida es para la gloria de Dios, es glorificar a Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, miramos, todas nuestras acciones, todo lo que cultivamos en el corazón, lo que dejamos de hacer, en todo esto debe reflejarse. Entonces, ese es el poder de Dios, el Evangelio, pero sí debemos reconocer que la iglesia ha sido tímida en la proclamación de ese Evangelio, ¿sí? Y por estos días hemos venido revisando ya estos 3 últimos programas hemos venido revisando 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Es lo que hemos venido revisando. Y en un momento vamos a leerlo, no en su totalidad, sino la parte del texto que estaremos tocando hoy. Y las lecciones que podemos extraer de este texto es lo que toca a la palabra del Señor. Y es, en un mundo sin esperanza, en un mundo que hoy camina como a tientas, ¿dónde podemos colocar nuestra esperanza? ¿Dónde podemos colocar nuestra seguridad? ¿Dónde podemos descansar? En un mundo con tanta insatisfacción, con tantas luchas, tantas tensiones, ¿dónde podemos encontrar esperanza? Y ahí está, la esperanza en un mundo sin esperanza la encontramos en la palabra de Dios, en la cruz de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Allí está, en eso se fundamenta nuestra esperanza, en la palabra de Dios, la cruz de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Es allí entonces donde se va fundamentando nuestra esperanza, donde crece nuestra esperanza, donde podemos cimentarnos sin lugar a dudas y estar seguros, entendiendo que esa palabra de Dios, ya lo decíamos, hace 2 programas atrás lo decíamos, la palabra de Dios, apelando al versículo 1 o retomando el versículo 1 del texto que estamos estudiando, segunda carta de Corintios, allí, primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5, ese primer versículo nos dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio del Evangelio, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Pablo está dejándolo muy claro. Cuando fui donde ustedes, yo no fui a inventarme un discurso, no fui a contarles algo que me estaba imaginando, no fui a contarles el sueño que tuve anoche, no fui a contarles algo fruto de mi imaginación, fui a hablarles un evangelio que procede de Dios, un mensaje que procede de Dios, ¿sí? Ese evangelio no está de acuerdo a la sabiduría humana, o sea, no es una construcción. El evangelio, la palabra de Dios no es una construcción de la iglesia, es palabra de Dios, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. La iglesia no ha elaborado
el mensaje. Esto tiene que ser supremamente claro para nosotros, porque es allí donde descansa nuestra seguridad y nuestra esperanza al contemplar el Evangelio, al contemplar ese mensaje del Señor. Vamos a dejar que sea el Señor entonces quien nos vaya a través de su palabra delimitando, dando la pauta, el camino por donde nosotros debemos seguir. La palabra de Dios. La segunda es la cruz de Cristo, el apóstol Pablo. Mira lo que dice el versículo 2. Lo veíamos hace 8 días. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto. Nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo realmente se había propuesto, la tenía clara, ¿sí? En qué tiene que colocar él su énfasis. Y es lo que él va a dejar claro allí. Porque nada me propuse. Eso fue intencional. No fue un accidente. Fue algo muy intencional. ¿Y por qué se propuso conocer a Cristo, exclusivamente a Cristo? Detrás de esa decisión de Pablo de predicar a Cristo, y especialmente concentrada en la cruz de Cristo, uno observa, y el apóstol Pablo lo va a mencionar allí en el versículo 3 del mismo capítulo, dice, estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Eso nos describe a un apóstol Pablo que está allí posiblemente luchando con una situación de tensión y tentación frente al mensaje de la cruz. ¿Y por qué una tensión y una tentación? ¿Sí? Pues es claro. ¿Por qué? Porque para él, para los judíos, la cruz era algo que no era posible, no estaba considerado dentro de su perspectiva. Para los griegos era una locura. Y él se propone, él decide ir con esa palabra de Dios, porque entiende que esa cruz, ese mensaje del Evangelio, es poder de Dios para salvación de todos los que lo escuchen. Así lo concibe el apóstol Pablo. Por eso hablábamos hace 8 días del disparate de la cruz. Usted recordará que Hechos capítulo 17 y 18 se va a narrar la visita de Pablo allí a esta región de Macedonia donde está Atenas y más al sur está Corinto. Y una vez pasa por Atenas, está narrado en Hechos 18, se nos va a decir que él fue reconocido como un palabrero, y el versículo 18 dice que era palabrero, y el versículo 32 dice que algunos se burlaban de él. Hacían ciertas acusaciones y burlas con relación al mensaje que estaba llegando. ¿Sí? ¿Y por qué generaba esas situaciones, esas reacciones? Porque ya lo hemos dicho, para el judío incrédulo era inconcebible que el Mesías muriera en un madero. Era inconcebible. No cabía dentro de su mente esa posibilidad. Pues para los griegos no estaba eso tan fácil, y por eso dice que para el mundo gentil incrédulo era ridículo pensar que un Dios, un ser inmortal muriera. No era posible, no era posible. Por eso se burlaban y por eso lo calificaban como palabrero. Esa es una manera muy cruda de descalificar el mensaje. Y por eso Pablo va a ser muy contundente. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Nada me propuse. ¿Por qué? Porque para el creyente el mensaje de la cruz es poder para salvación. Es poder de Dios para la salvación de una sociedad que está muriéndose, para una familia que está en deterioro, para los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, que están en un deterioro, una descomposición. Pareciera ser que vivimos en un planeta de zombies, donde la gente muere hoy en vida, muere en vida. Y creo que es allí donde el apóstol Pablo insiste, no podemos dejar de hablar del disparate de la cruz. No es posible.
dejar de hablar del disparate de la cruz. Y ahora sí entramos a esto de la exclusividad, ¿sí? Y recuerde que lo que he anunciado es que la frase completa es: Jesús escribe con E de exclusivo. E de exclusivo. Y cuando pensamos en exclusividad, ¿a qué se refiere la idea de exclusividad? El concepto de exclusividad se refiere a algo único, que deja de lado otras opciones. O sea, no hay cabida para otra opción. Recuerdo muy bien, y creo que en alguna oportunidad en el pasado lo he mencionado, una de las primeras lecciones en el discipulado que recibí cuando llegué a la iglesia, que mayor impacto tuvo sobre mi vida, y todavía recuerdo muy bien el título y el contenido de la lección, fue la singularidad de Jesús. Si lo quiere en un término expresado de otra forma, Jesús es único. No hay otro como Él. La singularidad de Jesús. Y por eso hoy les quiero comunicar que a la luz de la Escritura, Jesús se escribe con E de exclusivo. No hay lugar para otro. No hay. Excluye cualquier otra situación, cualquier otra posibilidad, ¿sí? Lo exclusivo no comparte atributos. Estamos en la definición de lo que significa exclusividad. Lo exclusivo no comparte atributos, no da lugar a otro, es exclusivo, no comparte funciones ni capacidades con nada ni con nadie. No, lo exclusivo, es único, no hay otro, no comparte. Y no, en este caso no estamos hablando de egoísmo de parte del Señor, todo lo contrario, estamos hablando de una apertura y una generosidad. El que no cometió pecado por nosotros se hace pecado, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5, 2:51. Perdón, yo no esté diciéndoles algo, segunda de Corintios. Estoy poquito confundido y no quiero darles un texto que de pronto. Capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Estamos hablando de generosidad. La exclusividad es reconocer, lo decíamos el domingo en la iglesia, es reconocer la perspectiva, quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso es exclusividad, reconocer la exclusividad de Dios. Por eso estamos afirmando, en lo que hoy estamos tratando, de que Jesús escribe con E de exclusivo. Jesús escribe con E de exclusivo. Y no comparte con nadie sus atributos, no comparte con nadie sus capacidades, no comparte con nadie sus funciones, con nadie. El ser humano necesita encontrar hoy un norte a su vida. Eso no lo vas a encontrar sino en un solo lugar. La familia no va a encontrar sino su norte en un solo lugar. El niño, el joven, el adulto, el anciano no va a encontrar sino la dirección de su vida en un solo lugar. Por eso hablamos de la exclusividad de Jesús. No es en otro lugar, y aunque queremos ir a otros lugares, quisiéramos apelar a otras instancias para encontrar nuestra realización, lo cierto es que no es posible. Y no es posible porque solo en Jesús es que nosotros podemos encontrar eso. Así lo expresa la Escritura. La Escritura. Para nosotros esto tiene que ser claro. Y tiene que ser claro para nosotros. Quizá me estás diciendo, pero me está diciendo algo que ya sé. Sí, pero es que estamos frente al desafío del siglo XXI. Y frente a ese desafío del siglo XXI, mira lo que hace Pablo. Pablo en Atenas y Corinto, ¿sí? En el capítulo 17, versículo 16, que es donde nos narra la visita de Pablo a Atenas, el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Está pensando en Atenas y está narrándonos Lucas lo que vivió Pablo en Atenas. Atenas es una ciudad no muy distante de Corinto, está a 75 kilómetros, es la misma distancia. Y hay varias evidencias de que Corinto no era nada diferente a Atenas en la pluralidad que había de deidades, en ese panteón, la cantidad de la idolatría que se vivía en aquel lugar, los seres humanos tratando de buscar en
tratando de encontrar ese norte, ese sentido de seguridad, esa esperanza. ¿A qué tabla aferrarse para encontrar esperanza? Es lo que está haciendo. Y Pablo dice que enardecía dentro de él, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando vemos nuestra ciudad, Cali, cuando vemos nuestro departamento, Valle del Cauca, cuando vemos nuestra nación, Colombia, sumida en tantas situaciones? La gente colocando su esperanza en tantas otras experiencias, la gente colocando su expectativa en tantas otras cosas, tratando de encontrar seguridad, aferrándose a tantas cosas inútiles, que lo único que hacen es crear mayor necesidad y crisis en el ser humano. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Nuestro espíritu en realidad se duele frente a esto? ¿O somos totalmente indiferentes a lo que está pasando? Los vecinos, quizá, ahí de su casa, de su apartamento, o la persona que usted conoce, su compañero de trabajo que está viviendo y que a lo mejor en algún momento lo ha rechazado usted por ser cristiano, pero que está tratando de aferrarse a algo que le traiga esperanza frente a la crisis que está viviendo. ¿A usted le duele esa realidad? A Pablo dice que su espíritu enardecía. Esa es la experiencia de Pablo. Al ver cómo las personas hoy se aferran, en esa época se aferraban a tantos ídolos. ¿Sí? Se dice que Corinto tenía muchos templos dedicados a otras deidades, a una serie de deidades. Algunos de esos templos que existían aún hasta el día de hoy, siglo XXI, se logran observar en las ruinas que hay de la ciudad. De manera que esta ciudad de Corinto no era muy diferente a la del capítulo 17, que es Atenas. Por eso estoy citando el 17 y estoy diciéndole que no es muy distante de Corinto. Mira que la realidad es muy parecida. Mira el versículo 22, dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, está en Atenas. Estoy diciéndoles que la visita de Pablo a Corinto se dio en el capítulo 18, pero las ciudades no son muy diferentes, están en la misma región, la distancia son solo 75 kilómetros y la descripción que hay no es muy diferente una ciudad a la otra. Y mire lo que dice: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Creo que no es muy diferente esta situación a lo que es nuestra realidad. Pero Pablo la tenía clara. No estaba dispuesto a hacer concesiones en medio de lo que estaba viviendo. ¿Sí? No estaba dispuesto. Es decir, los evangelistas de su tiempo, del primer siglo, no están esperando encontrar un lugar dentro del panteón para ubicar el Dios. Usted dirá: pero Pablo sí lo dice, que él vio el lugar allí al Dios no conocido. Claro, sí, ese fue el gancho con el que logró entrar en su discurso, pero revise el discurso. Y lo que va a decir el discurso es que Jesús escribe con E de exclusivo. Así de sencillo. El discurso de Pablo cuando dice: he visto ese lugar en su panteón, he visto que hay un lugar al Dios no conocido y yo vengo a hablarles de él. Él no está buscando un espacio, porque cuando él habla del Dios no conocido, que ellos no conocen, pero que él sí conoce, les va a dejar algo muy claro. Es que Jesús escribe con E de exclusivo. E de exclusivo. Eso es lo que va a dejar claro Pablo en su discurso. Los evangelistas cristianos no están esperando encontrar un espacio, ¿sí?, allí en el panteón. No están esperando sumar a Jesús a la colección de ídolos que tienen los pueblos atenienses y los de Corinto o allí los macedonios. No. El objetivo de Pablo era diferente. Él quería que todos los habitantes de Corinto se doblegaran ante Jesús, reconocieran que Jesús es el Señor. Esa debe ser nuestra meta y nuestra tarea. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor? El conductor del vehículo que nos transporta, el señor que nos atiende en el supermercado, el señor que nos está prestando algún servicio, nuestro vecino, nuestro jefe, compañero de trabajo, nuestro subalterno, nuestros amigos, familiares. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor?
El objetivo de Pablo entonces es que todos los habitantes lleguen a conocer al Señor Jesús. Y recuerde, Jesús escribe con E de exclusivo. Para Pablo no era desconocido que en Corinto, así como en Atenas, lo acabamos de leer en el capítulo 17, ahora en Corinto, revisémoslo, había muchos dioses que competían con la lealtad que él estaba esperando que ellos tuvieran con Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 8, versículos 5 al 6. Dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Recuerde, Jesús se escribe con E de exclusivo. Pablo está dejándole muy claro a la iglesia de Corinto, a pesar de que hay muchos dioses, ustedes tienen muchas deidades, que aquel otro, que aquella otra, que él les va a dejar muy claro, no hay posibilidad, no hay posibilidad de otra deidad cuando pensamos en Dios, cuando queremos seguirlo. Y eso es lo que el mundo debe escuchar, lo que el mundo hoy debe atender, lo que el mundo hoy espera escuchar de nosotros. ¿Sí? Es lo que el mundo debe escuchar. Porque para Pablo hay una relación. Cuando le escribe a la iglesia de Corinto, ya le está escribiendo a la iglesia. En Hechos 18 la está visitando por primera vez, pero en Corinto ya le está escribiendo a la iglesia. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia, y es lo que vamos a encontrar en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Cuando Pablo le escribe a la iglesia, le está hablando de la relación que Cristo tiene con ellos. Y al hablarles de la relación que Cristo tiene con ellos, les habla de una relación como tan exclusiva, que la va a asociar a una relación entre esposo y esposa. Y es una figura muy común en el Nuevo Testamento. Jesús el esposo y la iglesia la esposa. Y eso nos remonta al Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento Israel era la esposa y Dios el esposo, esa figura que usa para hablar de la relación y de la lealtad que se solicita. Y cómo el Señor va en una y otra oportunidad en el Antiguo Testamento, va a recriminarles y exigirle al pueblo la falta de fidelidad y lealtad, con expresiones como se han prostituido bajo todo árbol frondoso. A través de los profetas les va a hacer reclamos de ese tipo. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, va a despertar como un celo. Esa situación despierta un celo en el apóstol Pablo. Dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé con un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Si se da cuenta que eso nos toca a nosotros. Si se da cuenta, Cristo es exclusivo y no acepta compartir su gloria ni con Apolos, ni con Afrodita, ni con nadie. Usted dirá, pero Apolos es solamente un recuerdo dentro de la mitología y las deidades que tenemos cuando estudiamos por allá la mitología romana y la mitología griega. Hacemos cuenta de Apolos, de Afrodita y de Zeus y de todas esas deidades. No son los dioses nuestros. Ah, ya. Es posible que Apolo no sea nuestra deidad. Es posible que Afrodita no sea nuestra deidad. Pero la situación del mundo contemporáneo no ha cambiado. Es posible que nuestros dioses hoy no sean los dioses griegos y romanos como los conocemos en la mitología griega y romana. Es posible. Es posible que muchos de ellos ya no estén ni presentes entre nosotros. Pero lo cierto es que han surgido nuevos dioses a quienes nosotros les hemos rendido la lealtad, a quienes nosotros le hemos rendido nuestra sumisión, a quienes nosotros nos hemos rendido en obediencia. Y hay cultos antiguos que han venido surgiendo y a quienes nos hemos rendido.
Hoy con esto de la globalización, con esto del internet, que nos conectamos así como están participando de este estudio, puede ser que una vez termine usted se vaya a revisar un estudio de algún gurú hindú o de alguna persona que esté hablando del budismo, o a lo mejor vaya a revisar algún estudio del Corán, o no tendrá ningún reparo en ir a revisar algún video de los mormones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O a lo mejor, para no hablar solo de religiones, ¿qué tal los ídolos que tenemos hoy, que aunque no se identifican con religiones, sí son aquellos ídolos a quienes le hemos dado nuestra lealtad? Como es la obsesión por el dinero, como es la obsesión por el sexo, como es la obsesión por el trabajo. ¿A qué cosa le hemos rendido nuestra lealtad? Nos hemos rendido sin ningún reparo. Dios no acepta. La situación del mundo no ha cambiado. Nosotros quisiéramos que cambiara, pero no ha cambiado. Los dioses griegos y romanos no están presentes hoy entre nosotros como los conocemos, pero creo que muchas de sus prácticas sí siguen estando entre nosotros. Y hoy que pretendemos hacer de la fe cristiana un sincretismo, no tenemos problema en abrir la Biblia y luego leer el horóscopo. Leer la Biblia y luego consultar la posición de los astros, a ver cómo me va a ir. No tenemos ningún reparo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sincretismo, esa mezcolanza que hemos venido nosotros viviendo? ¿Qué es esa mezcolanza? Ese revuelto allí entre todas nuestras creencias. A Cristo no tenemos reparo en involucrarlo en otras cosas y mezclarlo con otros. Nosotros los cristianos debemos tener claro la singularidad de Jesús. Jesús es único y no hay otro como Él. Su encarnación, su expiación, su resurrección no tiene paralelos. Por eso el apóstol Pablo dice, me propuse. Lo decíamos hace 8 días. Me propuse. Es una determinación. No fue un accidente, fue una determinación. Hoy la iglesia, si algo necesita conocer, en medio de la vaciedad en la que vive, de la crisis en la que vive hoy la iglesia y la sociedad, es conocer más a su Señor. La singularidad de Jesús, identificarlo como único, reconocerlo como único. Así es. Esa afirmación de exclusividad es muy fuerte. Es muy fuerte. Y en un mundo como el que vivimos hoy, puede ser hasta amargo. La palabra genera un amargo y hasta un resentimiento. Muchos consideran insoportable, intolerante la idea de que Jesús escribe con E de exclusivo. No obstante, para nosotros debe ser claro, la afirmación de la verdad nos obliga a sostener que solo en Jesús el ser humano tiene esperanza. Solo en Jesús. Solo en Jesús tu familia tiene esperanza. Solo en Jesús la familia de tu amigo tiene esperanza. Solo en Jesús la familia de tu vecino, de tu compañero, jefe, de la persona que estás conociendo tiene esperanza. Solo en Jesús. Por grande que sea la ofensa que esto causa a la sociedad y nos cause a nosotros, solo en Jesús el mundo hoy tiene esperanza. Solo en Jesús. Y por eso estamos hablando de la palabra de Dios, que es el cimiento sobre el cual estamos construyendo esto, porque el apóstol Pablo llega con la palabra de Dios allí. Recordemos lo que veíamos en unos programas atrás. Para allá cuando hablábamos de los desafíos, solamente quiero traer a colación lo que mencionamos en su momento, ¿sí? Eso fue, si mal no estoy, cuando hablábamos del pluralismo, no, fue así, cuando hablamos del pluralismo, mencionamos esto, y hablábamos de todos los caminos conducen a Roma, y aunque aquí la frase la tengo no puesta entre interrogantes, en esa oportunidad la pusimos entre interrogantes, en realidad todos los caminos conducen a Roma. Y tomábamos esta expresión de Miguel Núñez en un libro que él escribe que llama Enseñanzas que transforman el mundo.
Y él va a decir, en un mundo tan inclusivo y tolerante como el nuestro, proclamar a Jesús como el único camino, como la única verdad y como el único acceso al Padre es algo irritante para muchos. Eso es claro para nosotros. En un mundo como el que vivimos, esto suena algo hasta chilla en los oídos. Pero la realidad es que ninguno de nosotros se atrevería a hacer pronunciamientos tan excluyentes si Jesús no hubiese sido el originador de estas frases consideradas como pilares de la fe cristiana. El hombre de hoy no cree que la fe cristiana pueda poseer la única verdad, especialmente dada la influencia del posmodernismo, que como movimiento proclama que nadie posee la verdad, porque la verdad es relativa a la cultura, los gustos, las preferencias y las opiniones de cada uno. Eso es lo que piensa el mundo hoy, y por eso genera tanto dolor, tanto escozor, tanto fastidio, incomodidad escuchar que Jesús escribe con E de exclusivo. Por eso genera tanto escozor, ¿sí? Y genera escozor, fastidio, incomodidad escuchar que Jesús escribe con E de exclusivo, ¿sí? Jesús fue muy claro en afirmar que Él era el camino. Y eso lo encontramos en los evangelios. Usted lo puede revisar en el Evangelio de Juan o revise el programa en el que tocamos el tema del pluralismo. El programa se llama Todos los caminos conducen a Roma. Así se llama el programa que estuvimos trabajando, el pluralismo. Revíselo para que pueda escucharlo. Como Pablo también va a hablarnos de esto, de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es Jesucristo. Está hablando en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Sí? Si alguien nos dejó claro esto fue el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, retomando la enseñanza del Señor Jesús, nos lo dejó supremamente claro también en sus cartas. Hay una exclusividad. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Me propuse no saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Él es el camino, la verdad y la vida. Así lo va a dejar claro el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan con sus yo soy nos va a recordar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Por eso hablamos de Jesús. Se escribe con E de exclusivo. Y por eso es que usted y yo tenemos que ir al mundo. Por eso tenemos que ir a compartirle al mundo. Porque el mundo hoy necesita escuchar. Pero no nos van a escuchar porque el mundo hoy... Pues es lo mismo que vivía el apóstol Pablo. Es la misma tensión. Solo que la iglesia necesita ir al mundo con una convicción clara. ¿Y cuál es la convicción? De que Jesús escribe con E de exclusivo. Pero no es una fe ciega, es una fe que se fundamenta en todo lo que observamos, todo lo que leemos, todo lo que contemplamos en el mensaje del Evangelio, en la obra de Cristo. Recuerde, la fe cristiana no es una fe ciega, no es una fe ciega, es una fe que está fundamentada, que sabe razonar, sabe pensar. La iglesia necesita conocer más esa obra del Señor. Por eso es que nosotros decimos que Jesús escribe con E de exclusivo. La exclusividad del camino de Jesús riñe con la inclusión y la tolerancia de nuestro tiempo. ¡Pum! Explota hoy. Explota la situación. Riñe. La gente no tolera eso. Pero sin faltarles al respeto, sin dañar a las personas, sin atropellar a las personas, la iglesia tiene que presentar un cristianismo sin concesiones. Tiene que ser clara, pararse firme, con una convicción de que Jesús se escribe con E de exclusivo. El pluralismo rechaza la declaración del cristianismo de su condición única y definitiva. Lo rechaza y condena como arrogancia la pretensión que tiene el cristianismo de convertir a las personas, de traer a las personas a su fe. Eso lo considera hoy el mundo como una arrogancia. ¿Y por qué buscamos traer la gente a Jesús? Porque entendemos que Él es el camino, la verdad y la vida. El cristianismo debe persistir en la declaración del carácter único y definitivo de Cristo. Esto debe hacerse con humildad, lo decíamos
hace unos días atrás y sin el más mínimo indicio de superioridad. No somos mejores. El hecho de que el Señor nos haya encontrado a nosotros no nos hace mejores. No nos hace mejores. Nos hace rescatados, pero no mejores. Desde la fe cristiana, Jesús es el único competente para salvar a los pecadores. Por eso el mundo necesita escuchar la fe y necesita escuchar de Jesús. Por eso hablamos de un cristianismo sin concesiones. En el momento que hagamos concesiones, estamos vaciando el cristianismo del contenido de Cristo. Y sin Cristo, el Evangelio pierde poder. No hay buena noticia del Evangelio. No hay buena noticia sin Cristo. No es posible. Ahí les quiero dejar esta reflexión. Por favor, allí en el chat escriba lo que es su respuesta, su reacción, lo que piensa al respecto, qué es su respuesta a lo que el Señor nos ha dicho. Y que este sea un momento para desafiarnos. No solamente a crecer en nuestro conocimiento de Jesús como el único, como ese singular, sino a hablarle a otros. Pero que nuestro evangelio no sea negociado. Nuestro evangelio no se puede negociar. No negociamos el evangelio. Nos mantenemos firmes. Invito para que oremos. Y por favor allí en el chat escriba su reacción y estaré muy atento a lo que es su respuesta, su participación para que juntos estemos allí creciendo en el Señor. Señor, gracias por esta oportunidad y por el desafío que nos haces. En esta serie de reflexiones, Señor, en cristianismo sin concesiones, un cristianismo que permanece firme, fiel, Señor, que no se desvía, que se sostiene en la verdad y la verdad es Jesús. Lo decíamos, Señor, esta mañana, cuando meditábamos en Efesios. Cuando Efesios nos habla de que no aprendisteis así de Cristo. Haciendo una referencia de lo que aprendimos de Cristo y lo que aprendimos sobre Cristo. Y es ese conocimiento lo que debe marcar nuestro camino. Pero también debe llevarnos a nosotros a asumir una responsabilidad frente a la necesidad que tiene nuestra sociedad. Frente a la necesidad y situación adversa que vive la sociedad colombiana, nuestra ciudad Cali, nuestro departamento Valle del Cauca, los departamentos alrededor, la nación, Señor. Estamos en tus preciosas manos. Rogamos, Señor, que nos permita levantarnos, Señor, con una convicción, no con orgullo, no con soberbia, sino con la humildad que debe caracterizar a aquel que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios para hablarle a otros de la necesidad de Cristo. Estamos pues en tus manos, Señor. Mueve tu iglesia a ser fiel, Señor, en ese testimonio que debe dar con la convicción de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor. Amén. Recuerda escribir, por favor, allí en el chat. Estaré pendiente para que estemos allí socializando a través del chat. Para que juntos estemos allí creciendo. Si usted tiene alguna retroalimentación, alguna pregunta, algún aporte, hágalo, por favor, estaré atento. Si ahorita mismo no le puedo responder, dentro de 8 días estaré muy atento a sus preguntas, aportes, para que juntos podamos seguir creciendo. Y continuamos meditando en esto de cristianismo sin concesiones. Dios me los bendiga, mis hermanos, que esta sea una oportunidad valiosísima para crecer. Por favor, escriban en el chat, estaré ahí atento, presto a lo que usted está escribiendo para que juntos podamos seguir en este camino. Un abrazo, mis hermanos, muchas bendiciones, una noche de descanso, que la disfruten y que mañana puedan levantarse con fuerza para continuar glorificando a Dios y siendo testigos del poder de Dios, recordando que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Recuerde eso. Mañana levántese con ese texto en la mano, Romanos en la mente, Romanos 1:16. Muchas bendiciones para todos.